Bueno, buenos días, buenas tardes, primero C. Hoy continuamos con la clase de esta semana, donde continuamos justamente la actualización de la semana pasada de la guía. Como ustedes recordarán, habíamos terminado en, bueno, este ejercicio que pedía que reconozcan ustedes si cada ángulo era agudo, recto, obtuso, etc. Siguiente a esto viene unas definiciones, ¿sí? Que en sí es importante que lo tengan en cuenta para trabajos futuros y para que comprendan cada vez que nosotros lo vayamos nombrando, ¿sí? A qué nos referimos con una cosa u otra. Principalmente ahora cuando empecemos a trabajar con la medición de los ángulos por sistema sexagesimal. Vamos a ver varios ejercicios con eso. Y fundamentalmente la definición de bisectriz, o básicamente cómo partir un ángulo en dos partes iguales. Primero principal, las definiciones. Vamos a tener la definición de la 25 a la 29, así que son relaciones entre ángulos conocidos, es decir, primero principal. Se define, o se dice, perdón, que dos ángulos son consecutivos entre sí, si y solo si poseen un lado en común. Bien, vamos a dar un ejemplo de dos ángulos consecutivos. Supongamos que armamos, no, sí, vamos a armar un ángulo acá, ¿sí? Y otro ángulo acá. Bien, estos ángulos que aparecieron, bien, sin poner las reglas, fíjense que estos ángulos están armados pero sin marcar los lados. Está los vértices y puntos de los mismos. Acá voy a poner dos segmentos. Que en sí tendría que poner semirectas, pero bueno, voy a poner segmentos porque después lo tendría que aparecer. Fíjense que estos dos ángulos que se forman acá tienen al lado o a la semirecta BC que forma parte, que es tanto lado de uno como lado de otro. Entonces se dice que estos dos ángulos son consecutivos, no importa si los abra, si los cierra, ¿sí? Siempre y cuando tengan un lado en común, se van a decir que son consecutivos. Bien, y no importa si este está acá, o este está a la izquierda, o este está a la derecha, mientras tengan un lado en común, serán definidos como consecutivos. Bien, siguiente a eso, se dice que dos ángulos son complementarios entre sí, sí y solo sí suman un recto. Bien, entonces, si nosotros hablamos de sistema sexagesimal, o sea, de 90 grados como un ángulo recto, podemos decir que si tenemos un ángulo de 55, su complementario va a ser el de 45, va a ser el de 35, porque es el que sumaría con el que sumaría el 90. Lo mismo con el de 60 con el de 30, el de 89 con el de 1, etcétera. Todas las combinaciones que puedan tener. Si nosotros lo queremos plantear gráficamente, vendría a ser algo así. Esperen que voy a borrar esto, voy a armar una semirrecta como corresponde. Vamos a poner la primera semirrecta. Acá. Recordemos que para eso necesitamos un lado perpendicular o una recta perpendicular a este, y acá nosotros tenemos formado un ángulo recto. Bueno, si nosotros luego trazamos una semirrecta desde este vértice, ¿sí? Acá se van a quedar formados dos ángulos. Un ángulo por acá, otro ángulo por acá. No importa este ángulo que acá, que ya sabemos que es recto, ¿no? Bueno, este ángulo y este ángulo son complementarios entre sí porque suman 90 grados. Y no importa cuánto lo modifique en este caso, porque a medida que achique este, va a crecer este en la misma cantidad y obviamente van a seguir sumando 90. Entonces, estos dos ángulos, a ver si lo puedo eh, plasmar acá con nombres. El ángulo BAC, que acá se define como alfa, sería directamente complementario al ángulo BA. Y bueno, el punto que venga a estar acá, vamos a ponerlo acá. Bueno, me pide un punto, vamos a borrarlo, vamos a poner un punto. Y ahora sí. Sería complementario al ángulo CAD. Bien. Que acá
GeoGebra lo llamaría, no sé, supongo que lo llamará beta, porque luego de alfa viene beta. Bien, y fíjense que si nosotros sumamos este ángulo con este ángulo, 69,27 con 20,73, sumarían 90 grados exactamente, y obviamente si modificamos, siempre la relación se va a dar 58,03 más 31,97, seguirían siendo complementarios entre sí. Bien. Siguiente definición van a ser justamente los siguientes, los ángulos suplementarios. Se dice que dos ángulos son suplementarios entre sí si suman un llano. Bueno, en este caso sería mucho más fácil de dibujar porque no necesitamos un ángulo recto. Directamente armamos una recta cualquiera. Bien. Y nosotros sabemos que, por decir un ejemplo, si ponemos un punto acá, en esta misma recta hacia allá, acá el ángulo BAC vendría a ser un ángulo llano, ¿sí? O como se conoce comúnmente, de 180 grados. Si trazamos una semirrecta que nazca desde ese vértice A, vamos a poner semirrecta. Esta semirrecta que nace de A y que pasa por D, directamente lo que está haciendo es dividiendo el llano en dos ángulos, no iguales entre sí, sino que suplementarios solamente. Bien, estos ángulos son suplementarios. No importa cuál no modifique, este ángulo es diferente al anterior y obviamente siempre siguen sumando lo mismo. Siguiente definición, ángulos adyacentes. Acá me olvidé de remarcarlo en negrito, pero bueno, no hay nada más. Se dice que los ángulos son adyacentes, sí, solo sí. Son suplementarios y a su vez consecutivos. Es decir, nosotros hasta el momento representamos gráficamente ángulos consecutivos siempre, bien, porque estaban pegados, porque tenían un